Tem duas câmeras. Olá, buenos dias. Olá, Alejandro. Hola, hola, Mateus. Você tá melhorando? Como estás, Alejandro? Você tá? Que bien, bien, nomás gracias. ¿Vos cómo estás, Mateus? Vladimir. Olá, doutora. Doutora. Alejandro. Buenos días, buenos días. Olá, Manuel. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Avisa lá, doutora, que não vou conseguir assistir às classes. Sim, Manuel, porfa.
Muy bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Sean todos muy bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día vamos a avanzar un tema que va a ser el sistema respiratorio. ¿Ya? Es un tema bastante largo, extenso. ¿Ok? Y en la cual nosotros vamos a estar avanzando durante esta semana y la siguiente semana. ¿Ok? Antes que nosotros empecemos, vamos a hablar de algunas cosas. Creo que ustedes ya saben, ¿no? Cómo está funcionando la parte de las clases teóricas. Bien. Nosotros, por ejemplo, ahorita estaba con muchas dudas los chicos del primer semestre. Porque ahora ingresamos a las 8:15 y todavía a las 8:30 no hay clase, no sé qué. O sea, es molestoso, ¿no? Pero facilito eso. Nosotros entramos acá a las 9:45, ¿no? Ya. La clase básicamente va a empezar después de las 10. Ya, ahorita ya son las 10:07, ¿no? O sea, después de las 10 es que va a empezar la clase. Estos 15 minutos que hay, son 15 minutos que hay, ¿no? De un espacio, 15, 20 minutos. Esos 15, 20 minutos sirven para que yo pueda organizar, ¿ya? De una clase a otra. Entonces, yo tengo que organizar, ¿no? Yo tengo que salir de una clase, ingresar a otra clase, por ejemplo. Para que ustedes vean cómo funciona. Por ejemplo, ahorita yo tengo con ustedes clase, ¿no? De anatomía. Acá, ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, tengo anatomía a las 9:45. Anteriormente estaba acá histología, ¿ya? Luego tengo a las 12:45 y a las 14, ya todo programado, ¿no? Todo ya está programado. Entonces, hay un espacio de que yo salga de una clase para otra, ya como unos 15 minutos. Entonces, no se preocupen, ¿eh? Siempre los 15, 20 minutos antes de que ustedes ingresen, que yo estoy preparando para que iniciemos la clase, ¿ok? Entonces, no solamente yo, ¿no? Son los demás docentes igual, ¿ok? Entonces, después que todos ya están acá, nosotros ya vamos a ingresar, ¿ok? Muy bien. Ustedes son comprensibles, son tranquilos, ¿no? Listo. Seguimos. El sistema respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio es uno de los sistemas más importantes y más interesantes del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio nos va a permitir, por ejemplo, hacer la respiración, ¿no? Y también la expiración y la inspiración. Ahí están confundiendo. Entonces vamos a hacer la inspiración y la expiración.
¿no? Entonces, eso consiste en la respiración, ¿no? La respiración consiste en dos momentos. Son dos momentos. Uno que va a ser la inspiración y otro que va a ser la expiración. Durante la inspiración, el acto de inspirar y expirar, nosotros vamos a hacer el intercambio de gases. ¿Qué gases son esos? En la inspiración va a ser el oxígeno. Y durante la expiración va a ser el CO2, o sea, el dióxido de carbono. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el sistema respiratorio, ele va a consistir de algunos aparatos, ¿no? Por ejemplo, uno de esos órganos, va a ser la nariz. Entonces, la nariz es una estructura anatómica, ¿no?, que va a estar situado en el medio de la cara, o sea, en la mitad de la cara, ¿no? Y eso va a consistir en un conducto, en un canal que pasa los gases, ¿no? Entonces la nariz está situada en el medio de la cara, por debajo de la frente, encima del labio superior. Entonces tenemos el labio superior, la nariz está en la parte media, en el labio superior, entre las mejillas, ¿no? Entre las mejillas, y tiene forma de pirámide. ¿Qué formato tiene? Tiene un formato de pirámide. ¿No? El eje mayor está hacia abajo, o sea, la parte mayor de este triángulo está en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, eso consiste en la nariz. Y lo que nosotros hicimos acá es una descripción anatómica. ¿Qué consiste la descripción anatómica? Significa que nosotros vamos a hacer la situación, vamos a ubicar, ¿sí? Vamos a hacer la ubicación de las piezas, ¿no? O de los órganos. Futuramente ustedes van a hacer la descripción anatómica de las lesiones, de las enfermedades, ¿no? Entonces, para eso sirve la anatomía, ¿ya? Eso acá se llama anatomía. Anatomía descriptiva. ¿Ya? Eso consiste, la anatomía descriptiva. La anatomía descriptiva sirve específicamente para describir la situación. ¿Qué es la situación? Situación es lo mismo que localización, ubicación. ¿Ok? Entonces, tenemos la nariz situada, ¿no?, en medio de la cara, debajo de la frente, ¿no?, encima del labio superior, entre las mejillas, y tiene la forma de una pirámide triangular, cuyo eje mayor está dirigido hacia abajo, ¿no?, y hacia delante. O sea, hacia adelante, que la nariz tiene este formato, ¿no? O sea, va a estar hacia delante, ¿no? Entonces ahí está la nariz, y la nariz está hacia delante, para frente, en la parte anterior. Eso nosotros ya aprendimos ayer, ¿no? Algunas nomenclaturas. Ya, seguimos. La nariz tiene algunas caras. ¿Qué significa caras? Caras son lados, ¿no ve? Si nosotros hablamos de caras, por ejemplo, la nariz tiene una cara, un lado que va a ser el lado derecho y otro que va a ser el lado izquierdo, ¿no ve?
Acá nosotros miramos acá una imagen, una fotografía de un cráneo. Si observamos, tenemos la nariz, ¿no? O sea, tenemos un lado. Entonces tenemos, como estamos hablando de lado, vamos a tener caras. Las caras consisten básicamente en forma de visualización. ¿Ya? Yo estoy visualizando un lado, estoy visualizando otro lado. Entonces nosotros vamos a llamar de caras. Entonces existen estas caras, ¿no? Existen dos caras laterales y existe una cara posterior. ¿Ok? Las caras laterales son lo que nosotros miramos cuando la persona está en lateral, ¿no? Entonces, tenemos la cara derecha y la cara izquierda, ¿no? Esas caras laterales son planas, inclinadas hacia las mejillas. Son fijas en la parte superior y móviles en la parte inferior. ¿Por qué que son fijas en la parte superior? Porque en la parte superior, esa parte que eu estou pintando ahora, es compuesta por una estructura ósea. Y esta estructura ósea es fija, ou seja, es fixa. ¿No es? Entonces, por eso es considerado fija. Y la parte de la punta de la nariz es compuesta por cartílago. Por eso que esta parte va a ser una parte móvil. O sea, es móvil. Se puede mover. Entonces tenemos la nariz. La nariz tiene dos caras laterales y una cara posterior. Si tiene una cara posterior porque por detrás de las caras laterales, ¿ya? Por detrás de la cara lateral, o sea, en la parte más de atrás, o sea, en la parte posterior, está representada por dos canales, ¿no? Que se comunica ahí con las cavidades nasales. Acá en esta otra imagen, podemos ver la cara posterior. Tenemos las caras laterales, ¿no? En esta área. Y tenemos la cara posterior, que está por atrás. Y ahí por donde pasa la cavidad nasal, ¿no? Por ahí que entra el aire que nosotros respiramos y inspiramos. ¿Ok? O sea, la parte inicial del sistema respiratorio. Bien, la nariz también tiene bordes, ¿no? La nariz va a tener dos bordes laterales y va a tener una presencia de un surco longitudinal en el borde anterior y en el vértice de la nariz. ¿Cuáles son esos surcos, no? Los surcos pueden ser el nasopalpebral, el surco que está entre la pálpebra y la nariz, el surco nasogeniano y el surco nasolabial, o sea, el espacio que hay entre los labios y la nariz. También vamos a tener una raíz, que es el espacio interciliar. Y la base va a estar orientada hacia abajo, ¿no? Entonces, como vemos, él va a estar orientada hacia abajo. Entonces tenemos los surcos, ¿no? Nasopalpebral, surco nasogeniano y el surco nasolabial. La constitución anatómica, ¿no? ¿Cómo está conformado la nariz? Bien, la constitución anatómica, siempre nosotros vamos a tener básicamente una estructura ósea.
Entonces, la estructura ósea, vamos a encontrar los huesos nasales, la apófisis frontal del maxilar, la lámina perpendicular del etmoides, que está en esta área central, la espina nasal y la apófisis palatina del maxilar. La constitución anatómica también va a tener cartílagos, ¿no? ¿Recuerdo de la parte móvil? Bien. Esta parte móvil nosotros vamos a tener el cartílago del tabique nasal, ¿ok? Que es un cartílago mayor. Vamos a tener el cartílago nasal lateral, que está en esta otra parte, ¿no? Vamos a tener cartílagos alares menores, que está en la ala del nariz, que es más en la punta, ¿no?, del nariz. Vamos a tener los cartílagos nasales accesorios y una membrana fibrosa, ¿ya?, que está en las porciones más basal de la nariz. También nosotros vamos a tener músculos, ¿ya? Los músculos que constituyen la nariz son los músculos próximos, la porción transversa del músculo nasal, el músculo depresor del tabique nasal, la porción alar del músculo nasal y el músculo elevador del labio superior. Entonces, es este conjunto, ¿no?, de huesos, cartílagos y músculo que va a formar la nariz. Tenemos todas esas estructuras, ¿no?, para conformar la nariz. La porción ósea, la porción cartilaginosa y la porción muscular. Entonces tenemos acá, ¿no?, en esta imagen, la musculatura nasal. Tenemos dos agrupaciones de músculos. Uno que va a ser el grupo dilatador y otro que va a ser un grupo compresor. ¿Qué consiste eso? Consiste de que la nariz, nosotros ahorita en este momento, nosotros tenemos control, por ejemplo, de dilatar la nariz o entonces de comprimir. O sea, nosotros podemos aumentar el canal de la nariz o también nosotros podemos disminuir este canal. Y para eso hay un grupo de músculos para hacer estas funciones. Dentro del grupo dilatador nosotros vamos a tener el músculo nasalis posterior y el músculo nasalis anterior. Son grupos dilatadores. O sea, la combinación de funciones de estos músculos, que es el nasalis posterior y el anterior, tiene una función de dilatar la cavidad nasal. Y dentro de los grupos compresores tenemos los músculos próceros, el músculo elevador común del labio superior y de la ala, el músculos par transversales y el músculo nasal del pars alares. ¿Ya? Y también tenemos el músculo compresor del septo. Entonces son un conjunto de 6 músculos que va a ser la compresión de la musculatura nasal. O sea, y ese va a permitir que este músculo contrae la cavidad nasal, ¿no? Entonces, dentro de los grupos dilatadores tenemos el músculo nasales posterior y anterior, y dentro del compresor vamos a tener el músculo próximo, elevador común del labio superior y de la ala, músculo nasal par transversales, pars alares y músculo depresor del septo. Entonces, vamos a tener
ese conjunto de músculo. Bien, todas las estructuras anatómicas van a tener algún tipo de revestimiento, ¿no? Recuerda que nosotros tenemos un epitelio, que es un tejido epitelial, ¿no? Un tejido epitelial. Y este epitelio puede ser de revestimiento interno y externo. Bien. Acá dentro de las estructuras anatómicas, nosotros vamos a encontrar estos revestimientos. ¿Ok? Son revestimientos que va a cubrir, ayuda a proteger y muchas veces tienen algunas funciones. Como por ejemplo, dentro de la nariz nosotros tenemos a la parte externa, ¿no?, de la nariz, tenemos este revestimiento interno, externo, que nosotros vamos a tener, por ejemplo, la piel. La piel va a cubrir toda la nariz, toda la extensión de la nariz. Además de cumplir la función de protección, también va a cumplir lo que es el molde. O sea, va a dar forma. Sería un molde, ¿no? O sea, eso significa que va a dar forma. Entonces, la piel, que es un tejido, va a estar cubriendo todo lo que es el esqueleto nasal. Además, también va a estar separado, ¿no?, por una capa de células adiposas. O sea, va a estar separado por gordura, excepto, ¿no?, en el vértice y las alas del tabique nasal. También la nariz está rica en glándulas sebáceas, ¿no ve? Si ustedes miran la nariz, ustedes van a ver que en la nariz, van a poner una nariz acá, va a ser una nariz fea así, grande. Ahí tenemos la nariz. Va a tener como algunos puntos, ¿no ve?, en la nariz. Estos puntos son glándulas sebáceas. Todos nosotros tenemos eso, ¿no? Son glándulas sebáceas. La función de las glándulas sebáceas es producir sebo y producir óleo, ¿no ve?, aceite. Eso va a producir una oleosidad, ¿cierto? En la cual este es producto, ¿no?, de la secreción de las glándulas sebáceas, va a ser la protección de esta estructura. Estas glándulas sebáceas no están ahí por acaso, ¿no? Tienen la función de protección. ¿Ok? Y además, ¿no?, en la parte interna, y cuanto en la parte externa, va a producir pelos en la nariz. Estos pelos sirven también como protección. Los pelos de la nariz. Su función es de protección. Por ejemplo, si por algún momento, ¿no?, intenta ingresar algún mosquito en la nariz, significa que los pelos va a ser la primera protección frente a esos elementos. Además, los pelos ayudan a filtrar el aire. ¿Ok? Y en la parte interna también va a poseer revestimiento interno, ¿ya? Frente
frente a la invasión de virus y bacterias. ¿Ok? Va a también estar constituido ahí de un epitelio, que es el epitelio nasal, ¿no? Este epitelio nasal va a producir algunos cilios, ¿ok? Y las células calciformes. Los cilios ayudan a proteger, ¿no?, contra virus, bacterias, ayuda a calentar el aire. Y además de eso, las células calciformes ayudan a producir lo que es el moco. Entonces, el moco también va a funcionar como filtro. Promoviendo así la filtración del aire. Entonces el moco va a servir para hacer la filtración del aire, también para, dentro mismo de la filtración, impedir, ¿no?, que algunos elementos como polvo, ou seja, poeira, ou algum tipo de elemento estranho, ¿no?, ingrese para dentro de la cavidad nasal. Entonces, el moco tiene esta función, ¿ya? Y el moco va a ser ahí producido por las células calciformes. ¿Ok? Además, estos cilios también van a producir una estructura, ¿no? Tenemos la célula, tenemos los cilios. Los cilios también son considerados vibrátiles. ¿Qué sería eso? Significa que estos cilios, cuando algún elemento extraño fuera del cuerpo entra en contacto con él va a producir vibraciones que inmediatamente va a producir espirros, ¿no? Va a estornudar. Y al mismo tiempo va a producir lo que es moco, ¿no? Va a activar la producción de moco de las células calciformes. Eso para promover la retirada de este elemento. Seguimos. Además de que el sistema respiratorio tenga hueso, ¿no ven? Todas las estructuras tienen hueso, tiene cartílago, tiene tejido adiposo, tiene también músculos. También es necesario, por ejemplo, que los huesos, que el cartílago, que el tejido adiposo, que los músculos tenga una nutrición. Y la nutrición se da a cabo a través de los vasos sanguíneos, ¿no ven? Y los vasos sanguíneos, dentro de los vasos sanguíneos tenemos arterias y también tenemos venas. Dentro de las arterias, venas, ¿no?, en el sistema vascular también nosotros necesitamos de los vasos linfáticos, ¿no? También tenemos inervación. Dentro de las arterias tenemos la arteria nasal, ¿ya?, que es ramo de la arteria oftálmica y arteria facial. Entonces tenemos la arteria nasal. Las venas tenemos la vena facial y la vena angular.
Los vasos linfáticos son vasos linfáticos propios de la nariz, ¿no? Y cuanto a inervación, cuanto a la presencia de nervio que controla todas las musculaturas, tanto de compresión cuanto de los músculos de dilatación, tenemos, por ejemplo, la participación del nervio facial, del trigémino, del nasal externo, del infraorbitario y del nasal interno. Entonces, es mediante toda esa estructura que es posible hacer movimientos, ¿no ven? Hacer movimientos de la nariz. Es posible hacer dilatación. También es posible hacer compresión, ¿no? Y los movimientos se dan a través de los músculos, nervios, ¿no ven? Con ayuda también de lo que es cartilaje. La dilatación y compresión se da a través de los músculos con los impulsos eléctricos de los nervios. La nutrición se da a través de las arterias y venas, ¿no? Arterias nasal y las venas angulares y la vena facial, que son propios de la nariz. Y los nervios, ¿no? Facial, trigémino, nasal externo, interno y el infraorbitario. Y los vasos linfáticos sirven para drenar lo que es la linfa, ¿no? Entonces, los vasos linfáticos van a drenar las linfas. La linfa es que es un compuesto de células inmunológicas, ¿no? Desechos del catabolismo de lo que es la sangre, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a las cavidades nasales. La cavidad nasal, existen dos cavidades nasales, ¿no? La cavidad nasal ya está en la cavidad posterior, ¿no? En la parte posterior. Dentro de la cavidad nasal tenemos una cavidad que es de la derecha y otra que es por la izquierda. Y esto está separado por un tabique nasal, ¿no? Entonces tenemos la narina de la derecha, la narina de la izquierda. Y en el centro vamos a tener una estructura ósea que es un tabique nasal, ¿no? En la parte más posterior va a ser hueso y en la parte más anterior, o sea, en la punta de la nariz va a ser cartílago, ¿no? Y eso se da por separación de lo que es el etimoides, ¿no? Aquí va a estar el etimoides. Muy bien. También vamos a tener una abertura anterior de la narina y una abertura posterior de las coanas. ¿Ya? Algunas de las estructuras, ¿no? Para formar la cavidad nasal. Algunas estructuras que forman la cavidad nasal. Tenemos la narina, que es la entrada de la nariz, ¿no? Tenemos el vestíbulo nasal, que va a formar una cavidad. Tenemos la cavidad nasal propiamente dicho, que va a estar formado por los huesos, ¿no? De los maxilares, el hueso propio de la nariz y el etimoides. Tenemos los cornetes nasales, que está en la parte más posterior. Y después de los cornetes nasales, en la parte más posterior todavía, va a estar las coanas.
Y con eso nosotros vamos a formar lo que es la cavidad nasal. La cavidad, cuando nosotros hablamos de cavidad, una cavidad, ¿ya? Una cavidad siempre va a tener, ¿no? Un piso, un techo y paredes laterales. Eso conforma una cavidad. Va a tener también una porción anterior, que es la parte de adelante, y una posterior, que es la parte de atrás. ¿No ven? Entonces tenemos, siempre en las cavidades, tenemos un piso, un techo y las laterales. Eso forma una cavidad. Es como si fuera una casa. Imagina que esa es una casa. Toda casa tiene un piso, un techo y las paredes laterales. Hay la pared anterior y la pared posterior, ¿no? Y la nariz, esa cavidad nasal va a estar formada ahí en la parte anterior por los huesos propios de la nariz, la narina, el vestíbulo nasal. El piso va a estar a través del maxilar inferior, el posterior a través del seno esfenoidal y el techo, ¿no? Va a estar formado por el seno frontal junto también con el hueso del etimoides. Y el fondo, ¿no? En la parte posterior va a estar las coanas. O sea, tenemos como una cavidad. Tenemos piso, techo. ¿No ven? Imagina que ustedes están dentro de una casa. La casa tiene un piso, tiene sus paredes, ¿no ven? Tiene 3 dimensiones, ¿no ven? Tiene altura, anchura y profundidad. Tiene piso, techo, laterales, ¿no? Y las paredes anterior y posterior. Ahora, ¿qué encontramos, no? Encontramos el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es nada más, nada menos que la entrada de la cavidad nasal, ¿no? O sea, la narina. Y ahí nosotros vamos a tener solamente un revestimiento cutáneo, o sea, vamos a tener piel. Ahora, de las paredes, ¿no? En la pared media vamos a tener el cartílago del tabique nasal, o sea, acá en la punta, ¿no? El tabique nasal. En la pared lateral corresponde a la parte más profunda de la ala de la nariz. En la parte anterior se prolonga en el vértice, ¿no? O sea, que va a continuar la nariz. La abertura inferior, o sea, la parte más de abajo de la nariz, que es esta parte acá, nosotros vamos a tener la abertura de la nariz, que son las narinas. En la parte superior, ¿no? Que se abre con la cavidad nasal, vamos a tener el limen y la unión cutáneo-mucosa. O sea, en la parte más interna todavía, ¿no? Como en esta área, más o menos. Allá en el fondo va a ser una combinación de piel con mucosa. ¿Ok? Y su revestimiento se da a través, ¿no? Ya sabemos, con pelos y las fibras y las glándulas sebáceas. De la vascularización tenemos arteria nasal, arteria facial, ¿no? Los vasos linfáticos y la inervación se da a cabo de los nervios trigémenos y el nervio nasal. En la pared de la cavidad nasal, ¿no? En la pared de la cavidad nasal se encuentra tapizada. ¿Qué sería tapizada? Sería cubierta, ¿no? Por la mucosa nasal. En la pared inferior, ¿no? O el piso, como nosotros llamamos, su formato va a ser un formato cóncavo, hacia arriba, ¿no? O sea, va a tener ese formato, cóncavo, hacia arriba. ¿Ok? Cóncavo. Y por la apófisis de la palatina, del maxilar, ¿no? Vamos a tener la lámina horizontal del palatino, del maxilar, y la lámina horizontal del palatino. Adelante se abre el conducto incisivo. Entonces ya en la parte más
posterior de la narina. ¿Ok? Tenemos las apófisis palatino del maxilar, ¿no? O sea, en esta imagen acá podemos ver lo que es el maxilar. Y en la apófisis de ello va a estar formado, en esta área, va a estar formado ahí lo que es la apófisis. Y ahí forma lo que es este canal, ¿no? Cóncavo. En la pared superior, o en el piso, ¿no? O simplemente en la bóveda, que va a ser un canal más estrecho, ¿no? También va a ser de formato cóncavo. Nosotros vamos a encontrar la lámina cribosa del hueso etimoides. La lámina cribosa, ¿no? Que es esa que yo marqué para ustedes, que está en el medio de la nariz. Ahí está la lámina cribosa del etimoides. Eso en la parte posterior, porque en la parte anterior, ¿no? En la punta de la nariz, nosotros vamos a tener la presencia de cartilagem. ¿Ok? Adelante, en la pared superior vamos a tener lo que es el hueso nasal, que está en la parte anterior, y en la cara lateral, ¿no? De las espinas nasal del hueso frontal. Hacia atrás, o sea, en la pared del fondo, vamos a tener la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Por arriba y la lateral, ¿no? Va a tener el exceso del esfenoetimoidal. Y por arriba y hacia atrás de la faringe se abre el conducto del palato vaginal. Entonces, en esta parte, en esta área, que vamos a tener el palato vaginal. Dentro de la pared media, nosotros vamos a tener los tabiques, ¿no? De la cavidad nasal, que va a estar ahí formado por la lámina cribosa del etimoides, y también por las láminas perpendiculares del etimoide. Tenemos el vómer y el cartílago que está tabique. Entonces, todo eso forma las paredes de la cavidad nasal, ¿no? La pared inferior, la superior y la pared media, ¿no? La pared lateral de la nariz, ¿no? Aquí nosotros tenemos un corte transversal de la nariz, donde nosotros vamos a encontrar ahí en la parte, ¿no? De la nariz, tenemos la entrada de la nariz, ¿no? En esta parte acá más anterior, tenemos la forma cóncava hacia arriba de la pared superior, ¿no? Y en la parte lateral, o sea, en la parte de este corte, va a estar conformada ahí por los huesos maxilares, el surco lagrimal, ¿ya? El etimoides, el palatino, la apófisis pterygoides del esfenoides y el cornete nasal inferior, ¿no? Entonces tenemos ahí los cornetes nasal superior y medio, ¿ya? Va a estar ahí. El cornete inferior, medio, superior.
el vestíbulo, que es la entrada de la nariz, ¿no ven? Y todo eso va a estar tapizado, cubierto por una mucosa. ¿Ok? Y todo el aparelho lateral tiene la presencia, ¿no?, de 3 cornetes y 3 meatos, ¿no? Entonces tenemos 3 cornetes. Acá en azul tenemos los cornetes inferior, médio, superior. Y entre los cornetes vamos a tener los meatos. ¿Qué son meatos? Meatos son aberturas. Entonces tenemos 3 meatos. El meato inferior, médio y superior. Ahora vamos a hablar de las aberturas. En las aberturas hay una abertura anterior y una abertura posterior. En la abertura anterior va a estar abierta hacia adelante, ¿no?, de una forma ovalada, entre la apófice frontal del maxilar y el tabique nasal. Y para conformar esta apertura, para cerrar, ¿no?, esta abertura, tienen los huesos nasales, los huesos propios de la nariz. Todo eso va a ser cubierto igualmente por lo que es la mucosa. En la abertura posterior va a ser cuadrilátera. ¿Qué sería cuadrilátera? Cuadrilátera porque tiene 4 lados. En la parte media vamos a encontrar el vómer. En la parte lateral encontramos la apófice pterigoides. Por abajo encontramos el hueso palatino y por arriba el cuerpo del esfenoides. Entonces encontramos las 2 aberturas, ¿no? Las aberturas anterior de la cavidad nasal y la abertura posterior de la cavidad nasal. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de la parte anterior, yo estoy hablando de la nariz que nosotros conseguimos pegar, agarrar, ¿no? Que es la parte más anterior, que es básicamente esta parte, ¿no?, que nosotros conseguimos tocar. Entonces, tenemos ahí, de forma ovalada, está entre, ¿no?, las apófisis del maxilar, o sea, entre un hueso maxilar y otro hueso, ¿no?, como está en esta imagen. Y la cavidad, ¿no?, es ovalada. Si observamos acá en esta imagen, la nariz tiene una forma ovalada. Y estas están dentro, entre, ¿no?, los huesos maxilares. ¿Ok? Y la parte posterior, la parte que está más atrás, y nosotros podemos ver en esta imagen, ¿ya? Va a tener 4 lados, ¿no? El medial, que es la parte del medio, va a tener el vómer. En las laterales tenemos el proceso pterigoidal, ¿no?, de ambos los lados. En la parte de abajo va a estar la lámina horizontal del palatino. Y en la parte de arriba vamos a encontrar el vómer y más atrás vamos a encontrar el cuerpo del esfenoides. Entonces, tenemos los 4 lados, ¿no? Por arriba, alas del vómer y del esfenoides. Lateral, encontramos los procesos pterigoideos, ¿no? En la parte central encontramos el vómer. Seguimos. Y acá se para finalizar, ¿ya? Vascularización de las fosas nasales.
La vascularización se da a través de las arterias, de las venas y de los vasos linfáticos. Tenemos arterias oftálmica, arteria maxilar y la arteria facial. Tenemos también la vena facial, las maxilares y el plexo pterygoidal también, y las venas oftálmicas. Y de los ganglios linfáticos, ¿no? De los vasos linfáticos, nosotros vamos a encontrar lo que son los ganglios linfáticos submandibulares, retrofaríngeo y profundos superiores. Entonces, son estos tres elementos que conforman el sistema vascular y linfático de la nariz, con arterias, venas y vasos linfáticos. ¿Ok? Muy bien. Nosotros vamos a quedar para la siguiente clase hablar de senos paranasales, ¿no? La siguiente aula. Ya son las 11, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta que tenga, alguna duda en relación a lo que es la cavidad nasal? Ya, me pregunto a sus compañeros si hay cómo rever la clase. Sí, hay cómo rever la clase. Todas las clases son grabadas, ¿no? Y las clases siempre en el fin de semana va a estar todas disponibles dentro de la plataforma. Entonces solamente ustedes van a ingresar donde dice clases, grabaciones. Ya va a tener un espacio. Vamos a entrar acá en la plataforma. Va a tener un espacio donde ustedes pueden ingresar. ¿Ok? Ahorita no tiene, ¿no? Lo que es anatomía. Ya están solucionando eso. Pero vamos a entrar acá en histología, por ejemplo. Ustedes van a entrar y va a tener así los enlaces. ¿Ok? Los enlaces. Ahí va a estar. Va a estar la diapositiva, o sea, va a estar el slide ahí. Va a estar el libro, la bibliografía. Va a tener actividades, va a tener evaluación, ¿no? Claro. Y también va a tener un espacio donde, ahí donde dice las clases, ¿no? Acá, clases. En cada clase que usted está, por ejemplo, clase práctica del grupo A. Ahí está la fecha, ahí está el horario. Y ustedes pueden ingresar por ese enlace y simplemente asistir la clase. Entra y pueden asistir la clase. ¿Ya? Ahorita no está disponible lo que es la plataforma de ustedes. O sea, no me colocaron como profesor ahí. ¿Ya? No me colocaron. O sea, están solucionando todavía ese problema, ¿no? Así como algunos que todavía no tienen acceso a la plataforma. Pero no se preocupen, ¿ya? Hasta la siguiente semana todo va a estar normalizado. Ya no hay problema. ¿Ya? Y ustedes van a ingresar y van a rever las clases. Yo recomiendo que vea bastante lo que es las clases. ¿Ya? Principalmente lo que es anatomía, porque es harto contenido, hartas cosas que tiene que revisar. ¿Ok? Claro, los dos slides que de hoy día y de ayer, ¿no? Que es ese, yo voy a enviar ahí en su grupo de WhatsApp.
Ya, ahorita voy a enviar. ¿Ya, alguna pregunta más? Ya, si no hay preguntas, ahorita le voy a mandar lo que es el slide, ya, para ustedes. Muy bien, entonces quedamos por acá, ok. Ahorita voy a enviar los dos slides al grupo. Revisen, ya. El día de mañana pasamos clase igual. Tenemos a las 12:45 y a las 14:15, ¿no? Tenemos clase. Y ahí vamos a revisar, en la clase de mañana vamos a revisar lo que son las terminologías, ¿ya? Vamos a revisar ahí lo que es qué es sistema. Yo voy a preguntar ejemplos de sistemas, cuáles son los planos, cuáles son los ejes, ¿ok? Para la clase de mañana. Y la siguiente clase, que es pasado, va a ser el día jueves, ¿no? Ya vamos a hablar de lo que es eh, a continuación, ¿no? Del tema sistema respiratorio. ¿Ok? ¿Listo? Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Chao, chao. Hasta luego, doctor.